Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice la gloriosa palabra de Dios. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Vamos a hacer un comentario, una exposición, un análisis aquí del diálogo que el señor Alarcón tiene con un pastor. Y vamos a ver, lamentablemente para el señor Alarcón, va de cada vez está peor, porque si uno lo analiza, años anteriores era una persona más centrada, más respetuosa, pero cada vez está, como dice la palabra, burlista, y ahora no tuvo la mejor idea que burlarse de la misma palabra de Dios. Él dice que no lo hace, que él se burla de los argumentos o la interpretación privada, en este caso de este pastor, el cual no hizo ninguna interpretación, solamente leyó la palabra y él se estaba diciendo un amén en forma de burla, burlándose de la mismísima palabra de Dios. Porque lo que hay que entender es que el señor Alarcón no tiene la menor idea, ni los católicos, por supuesto, de lo que es la idolatría y de lo que es ser un idólatra. Por eso ellos no se consideran idólatras, porque no saben lo que es la idolatría. Porque el texto de 23 al 5 de Éxodo, como el pastor lo va a citar, habla claramente de lo que es la idolatría de tener otros dioses. Entonces, a medida que vamos escuchando, que dura 30 minutos, vamos a tratar de escuchar todo el contenido, donde el señor Alarcón hace mofa de la palabra de Dios, burlándose en la mismísima cara de Dios, porque cuando está la palabra de Dios se expresa, se expone la palabra de Dios, está la presencia de nuestro Dios. Entonces, allí el señor Alarcón hace caso omiso al mandamiento y al juicio de Dios contra los idólatras. Así que vamos a escuchar lo que hablan aquí el señor Alarcón y el pastor. No tengo problemas tampoco, solamente para conocerte un poco. Dale, amigo. Estamos hablando de la idolatría, te escucho. Sí, mira, yo tengo algo, un cuestionamiento, ¿no? Con todo respeto te lo digo. Tú sabes que como buenos cristianos evangélicos vamos a tener un cuestionamiento bien marcado, sobre todo en el aspecto propiamente de la idolatría. Ajá. Porque creemos que la Biblia es categórica en tanto reprende y condena abrumadoramente la idolatría. Entonces, claro, tenemos un montón de pasajes bíblicos que son bien contundentes con respecto al tema de la idolatría. Por decirte algo, antes que me preguntes, ¿qué te parece Éxodo capítulo número 20? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, ni los honrarás. Amén. No te harás ninguna imagen. Amén. Mira, la Biblia es restrictiva, ¿no? Ninguna imagen, ninguna semejanza. Aquí es donde el señor Alarcón se burla de la palabra de Dios. Después él quiere hacer una aclaración, que él dice que se burla de las interpretaciones privadas, pero el pastor aquí no está haciendo ninguna interpretación, simplemente está trayendo a memoria la mismísima palabra de Dios. Entonces no se está burlando de una interpretación privada, se está burlando de la misma palabra de Dios. Sabemos que el Espíritu con el que lo dice, por eso dice la misma palabra, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Dice en Judas 1:18, dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Tenemos que decir que burlador o burla significa provocar en la otra persona, o sea, el fin de la burla es provocar el malestar, la inseguridad y la frustración en la otra persona. Y si se está hablando la palabra de Dios, lo que está atacando el Señor hablar con él a Dios mismo. Porque si él se burla y dice amén a la palabra de Dios, es como
la palabra de Dios dice no matarás, y se le dice a un asesino no matarás, y el asesino dice amén, pero ese asesino se está burlando de una condena inminente, de un juicio, o sea, se está burlando del juicio de Dios, se está burlando de Dios mismo. Es el mismo espíritu de Satanás que se burló en un tiempo delante de Dios y lo desafió a Dios y se rebeló con Dios diciendo que él era otro Dios, como dice en Ezequiel 28:2 en adelante. Entonces la palabra burlarse significa buscar el malestar, la inseguridad y la frustración en la otra persona, y no solamente en Dios, porque inconscientemente es lo que está enfrentando el señor Alarcón es a Dios mismo, porque es idólatra. ¿Por qué? Porque él dice que tiene otro Dios. Al tener el otro Dios, él se siente seguro porque tiene otro Dios. Porque todos los que somos hijos de Dios sabemos que hay un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, el fin de la burla es procurar poner en ridículo al otro o a alguien, la cual usa muchas veces el sarcasmo, y en las redes se usa mucho este tipo de herir a la persona. El sarcasmo es una burla cruel y mordaz que ofende o maltrata a alguien. Entonces, el señor Alarcón actúa totalmente fuera de lo que es el Espíritu de Dios. Y vamos a escuchar un poquito más. De lo que hay arriba en el cielo, Amén. que hay abajo en la tierra, Amén. debajo de la tierra. Aleluya. Y todavía Ahí se está burlando. Él hace la aclaración que quede bien claro que no se está burlando de la interpretación privada del pastor, porque el pastor no hizo ninguna interpretación. Si el pastor hubiera hecho una interpretación y él decía amén, amén, sí se estaba burlando de la interpretación del pastor. Pero el pastor simplemente estaba citando la palabra. Y al burlarse de esa manera se está burlando de la misma palabra de Dios. más enfática, ¿ves? Perdón, me sale el evangélico que todavía llevo adentro. ¡Grito de júbilo! ¡Woo! Dice que no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Entonces, Amén. esto es ¿no crees tú que esto es un pecado terrible que la Iglesia Católica y tú mismo ahora cometes en el momento que te postras, te arrodillas y te inclinas? ¿Qué te parece el libro de Jeremías que dice... Bueno, pero vamos por uno por uno. Vamos uno por uno. ¿Qué te parece? Uno por uno. Porque si no, me tirás así una banda de versículos y después me voy a olvidar. Te soy honesto, me voy a olvidar. Es mucho para ti, ¿verdad? Es mucho el calibre, amigo. Me siento un idólatra que ya me estoy prendiendo fuego. Me estoy prendiendo fuego. Claro. Es como un asesino, como dijimos el ejemplo anterior. A un asesino le dicen, los asesinos serán condenados o irás a la cárcel perpetuamente. Y se empieza a saltar de alegría. ¿Y por qué saltas de alegría?, se le pregunta al asesino. Y dice, no, porque yo no soy asesino, le dice. Esa es la locura del señor Alarcón. Él es idólatra y él dice que pega gritos de júbilo, burlándose de Dios, de la iglesia, de los cristianos, porque él dice, claro, está bien, es perfecto, los idólatras serán condenados. Pero ¿y por qué te alegras si sos un idólatra? Y él dice, no, no soy un idólatra. Ese es el punto, dice él. O sea que es más difícil sacar a una persona engañada que introducirla en el engaño. ¿Querías arrepentirte? Me arrepiento. Me voy a tu iglesia bautista. ¿Qué te parece este texto? Ahí él denota que él cree que las denominaciones son los grupos, está la salvación. No, la salvación está en Jesucristo. La salvación no está en ningún grupo. La iglesia es la consecuencia de la salvación. Si usted, por más que usted vaya a 10 reuniones cristianas, nunca va a ser salvo. Usted tiene que creer en Jesucristo. Una vez que cree en Jesucristo, automáticamente está en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo. Los grupos no salvan, el que salva es Jesucristo. Los grupos cristianos o salvados o la iglesia es consecuencia de haber creído en Jesucristo. El señor Alarcón tiene todo al revés, tiene toda la cabeza al revés, tiene todos los pensamientos oscuros, por supuesto, porque él nunca creyó, porque cuando nosotros creemos la luz viene a nosotros, porque dice la misma palabra del Señor allí en 1 Juan 2:20, que la unción del santo nos ilumina y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada, porque la unción misma nos enseña todas las cosas.
Nosotros cuando creemos viene la luz a nosotros. ¿Quién viene? El Espíritu Santo. Y nos ilumina. Y nos llena de sabiduría. Por eso dice el apóstol Pablo que ahora tenemos la mente de Cristo. Que ahora tenemos, como dice Juan también, que Él nos ha dado la capacidad para entender que estamos en el verdadero, en Jesucristo, el Dios verdadero. En 1 Juan 5:20. Me parece, número uno, me parece que es palabra de Dios. Número 2, por ser palabra de Dios le digo amén, amén, amén. Pero lo dice en un tono de burla. Nadie le va a creer lo que está haciendo. Nadie se atrevería, ni un cristiano, se expresaría de la manera que él se expresa. En un tono de burla. De verdad. Así que lo haces con un tono de burla, ¿no? No, a la palabra de Dios burla jamás. A las interpretaciones privadas puede llegar a ser. Es que el pastor no hizo ninguna interpretación privada. Ese es el punto. Ahí está errado Alarcón y está mintiendo. Por supuesto sabemos que él es un sofista, una persona mentirosa, engañosa, falaz, que siempre se escapa por la tangente. Eso es categórico, ¿no crees? Contra la idolatría totalmente, amigo, totalmente, es categórico. Condena categóricamente la idolatría, ¿no? Condena totalmente la idolatría. ¿Por qué él dice eso? Que la Biblia condena la idolatría. ¿Por qué cree que no es idólatra? ¿Por qué cree que él no es idólatra? ¿Por qué no sabe lo que es la idolatría? Es como el asesino que asesinó a una persona y no sabe que eso es un asesinato. La persona asesina a otra persona, pero esa persona no sabe que eso es un asesinato. Y anda por la vida lo más tranquila y le dice, pero vos vas a ir a la cárcel. No, ¿cómo ir a la cárcel? Claro, porque los asesinos van a la cárcel. Pero si yo no soy asesino. Y ese es el mismo problema del señor Alarcón. Él es un idólatra. La palabra de Dios dice que los idólatras irán al lago de azufre y fuego que arde por toda la eternidad. Y él está contento, está feliz. Dice amén, amén, dice. Grito de júbilo. Es lo mismo que pasa con esta persona que no sabe que matar a una persona es ser un asesino. Queda ninguna duda, amigo. Muy bien, ¿y no crees que eso atenta contra tu creencia católica? No, en lo más mínimo. Te explico por qué. Porque el texto comienza diciendo, no tendrás dioses ajenos. Sí. Y yo no tengo dioses ajenos. Ahí está su ignorancia. Yo no tengo dioses ajenos. Eso es lo que le enseña el catolicismo romano a su gente, a su pueblo, que va camino al lago de fuego. Les dice, ustedes no son idólatras, porque ustedes no tienen dioses ajenos. Su mismo catecismo dice que la idolatría es darle el atributo incomunicable o los atributos incomunicables de Dios a una criatura o a algo. Eso es idolatría. O sea, si él le da, por ejemplo, a la iglesia el atributo incomunicable de Dios, de la infalibilidad, está transformando a la iglesia en otro Dios. Ahora va a sacar una figura y va a decir que ese es Jesucristo. Si ese es Jesucristo, es otro Dios, es otro Cristo. O sea, habría dos Cristos. Uno está en el trono y otro está ahí con él. Eso es otro Dios. Por eso dice la palabra que no te harás imagen. No te harás imagen. La Iglesia Católica no enseña a Dios que tenemos que tener dioses ajenos. Sí que lo enseña. Por supuesto que lo enseña. Toda su doctrina enseña a tener otros dioses. Por ejemplo, la hostia es otro dios. Porque si a la hostia se le da el atributo incomunicable de perdonar pecados, es otro Cristo, porque el único que perdona pecados es Cristo. Si se le da al cura el atributo incomunicable también de perdonar pecados, porque ellos dicen hacen en el nombre de Dios, pero eso es absolutamente falso. El hombre no puede perdonar pecados, porque si el hombre pudiera perdonar pecados sería otro Dios, sería Dios, mejor dicho.
Y hay un solo, la Biblia dice que hay un solo Dios verdadero, uno solo. No hay 2, 3, 4 millones de dioses. Hay un solo Dios verdadero y está en los cielos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el Dios verdadero. Lo dijo Jesucristo en 17:3 de Juan. Que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Por qué el magisterio romano es falso? Porque enseñan un Cristo falso. Enseñan que Cristo es un pedazo de pan, como por ejemplo la hostia. Si Cristo es un pedazo de pan, significa que no están conociendo al Dios verdadero. ¿Por qué niegan la sola Escritura? Porque en la sola Escritura o en la Escritura está el Dios verdadero. ¿Qué es lo que hace Satanás? Que la gente no conozca al Dios verdadero, que está solamente en las Escrituras. Fuera de las Escrituras no está el Dios verdadero. Como el catolicismo romano se sale de las Escrituras, enseña otros dioses. Por ejemplo, el bautismo, que dice que quita la mancha del pecado. Si el agua bautismal quitara la mancha del pecado, el agua bautismal sería otro Dios, otro Cristo, porque dice que el que quita el pecado del mundo es Jesucristo, lo dice en 1:29 de Juan, lo dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces sería otro Cristo. Si el purgatorio purifica los pecados, o sea, quema los pecados, que por otra parte nunca dice nada de eso la palabra del Señor. Lo que ellos dicen allí en 1 Corintios 3:13, que habla que se queman los pecados, se queman las obras, no el pecado. Precisamente es eso. Está hablando de un juicio sobre las obras o del trabajo que han hecho los obreros de Dios. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Está hablando de obra, no está hablando de pecados. Está hablando y está hablando de gente salvada, porque toda esta gente aquí de Primera de Corintios son personas que eran obreros. ¿Por qué eran obreros? Porque se basaban en el fundamento. Al basarse en el fundamento eran cristianos verdaderos. Es simplemente que edificaron mal. Aquí está la falibilidad de la iglesia. Por eso la iglesia es falible. O sea, el magisterio apostólico es infalible, el que está en las Escrituras, los apóstoles, el testimonio de los apóstoles. Es palabra de Dios, porque fue inspirada por Dios y no tiene falla. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios, no tiene falla. De ahí en más, por eso Pablo dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cuando Pablo dice cada uno mire cómo sobreedifica, quiere decir que después del fundamento se puede haber equivocaciones, aún en los verdaderos obreros de Dios. Por eso dice que la obra de cada uno será aprobada, y el que sobreedificó mal, sobre el fundamento que es Jesucristo, no la iglesia, se le probará en aquel día. ¿Tendrá paga o no recibirá nada? Si hizo bien el trabajo, recibirá paga. Es como cuando a ustedes le dan un trabajo. Si usted hace bien el trabajo, le van a pagar. Y si hace mal el trabajo, no le van a pagar nada. Es así de simple, así de sencillo. No tiene nada que ver con un purgatorio imaginario, que solo vive en la mente del católico, que no tiene respuestas a los interrogantes del ser humano. Porque dice que la iglesia salva, que la hostia salva, que el bautismo salva, pero a fin de cuentas nada lo salva, que tienen que pasar por el purgatorio. Y ese purgatorio no existe, es toda una bolsa de mentiras el catolicismo romano. Por eso el señor Alarcón está confundido, está, como le dice el hermano, está tomado la mente, el corazón, la vida, por la oscuridad. Enseña que Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya. Entonces, como no tengo dioses ajenos, ni tampoco los represento. Ya dijimos cuáles son los dioses ajenos. La hostia es un dios ajeno, el bautismo es un dios ajeno, el purgatorio es un dios ajeno, el rosario es un dios ajeno, el escapulario es un dios ajeno. Todos son entes que ellos mismos dicen que salva. Ellos dicen que la hostia, cuando come la hostia, se le perdona el pecado, o sea que la hostia lo está salvando. Es
mucho para ti, ¿verdad? Es mucho el calibre, amigo. Me siento un idólatra que ya me estoy prendiendo fuego. Me estoy prendiendo fuego. Deberías arrepentirte. Me arrepiento. Me voy a tu iglesia bautista. El señor Alarcón cree que los grupos salvan. No, los grupos no salvan a nadie. Ni siquiera la iglesia verdadera salva a nadie, porque la iglesia es consecuencia de la salvación. Así que vemos lo perdido que está el señor Alarcón, que no entiende absolutamente nada de lo que es la salvación, no entiende la justificación, la santificación, no entiende nada de nada, por eso es católico. Por eso se hizo católico. Porque no comprende la salvación, que el único que salva es Jesucristo. Es como lo que dijimos. Somos, cuando nosotros creemos, somos herederos. Y la religión es nada. Es como cuando usted tiene un trabajo donde lo maltratan, lo obligan a hacer horas extras, no puede zafarse usted de ninguna manera, lo hacen ir los sábados, lo hacen ir los domingos, lo hacen trabajar 12 horas, 14 horas y lo tienen ahí. El día que usted recibe una noticia de un tío de Europa que le dio una herencia multimillonaria y usted de un día para el otro pasa a ser millonario, si usted vuelve al día siguiente a la fábrica o al lugar, ¿cómo va a ver a esos que a usted lo maltrataban, que a usted lo obligaban a hacer cosas que usted quería estar con su familia? Le decía, no, usted tiene que venir a trabajar el sábado, el domingo, tiene que hacer 14, 16 horas. Usted no puede estar con su familia, usted tiene que estar acá trabajando. Es un modo de esclavitud. El catolicismo es un modo de esclavitud. Obligan a ir a la misa porque la hostia salva. Obligan a bautizarse porque el bautismo salva. Obligan a rezar el rosario porque el cura Rabasi dijo que el rosario salva. Imagínense, una persona dice, yo quiero ir al cielo. ¿Qué tiene que hacer? Dice, tiene que rezar el rosario. Es un modo de esclavitud. Entonces, cuando usted cobra la herencia, ¿cómo va a ver a las personas que antes lo maltrataban, que antes lo menospreciaban, que lo trataban mal, que se burlaban de usted, etcétera? Todo lo que puede suceder en el maltrato laboral. Pero un día para otro usted pasa a ser multimillonario. ¿Cómo usted va a ver a sus encargados, a sus jefes que antes lo maltrataban, que antes lo obligaban a hacer cosas que usted no quería, que usted quería estar con su familia, pero lo obligaban a trabajar? ¿Cómo lo va a ver usted? O a sus mismos patrones que no le querían nunca aumentar el sueldo, que lo tenían ahí en la pobreza, en la lucha, en el vivir en el día a día, que no le querían dar una moneda más. ¿Cómo lo va a ver usted? Usted lo va a ver como nada. Y es lo que sucede cuando uno cree en Cristo. Cuando uno cree en Cristo, todos los pecados son perdonados. Y usted no necesita de ninguna religión. Por eso el catolicismo romano es una mentira. Es una mentira. Y no necesitamos de ninguna religión para ser salvos. Simplemente nosotros necesitamos creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque somos coherederos juntamente con Cristo. Ahora somos ricos, ahora somos salvos, ahora no tenemos deuda. Esa es la diferencia. Por eso el señor Alarcón nunca entendió la salvación, porque si él hubiera entendido la salvación y hubiera creído en el Dios verdadero, jamás sería católico. Porque ser católico es ser esclavo. Porque si él sabría que hay una herencia, es como dijimos el ejemplo de la herencia. Si usted sabe que tiene una herencia multimillonaria de un tío de Europa que le dejó a usted, ¿cómo se va a ir a trabajar a un lugar donde lo maltratan, donde no lo dejan ver a su familia, donde lo hacen hacer horas extras, donde no le quieren aumentar el sueldo? ¿Usted se iría a trabajar a ese lugar? Es la misma situación. Si el señor Alarcón supiera que en Cristo Jesús hay una herencia donde no necesita de ninguna religión para ser salvo, nunca sería católico. ¿Por qué el señor Alarcón es católico? Porque nunca creyó en Jesucristo, nunca recibió salvación. Porque si él hubiera recibido salvación, no sería católico. ¿Qué te parece este texto? Me parece, número uno, me parece que es palabra de Dios. Número dos, por ser palabra de Dios le digo amén, 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 de verdad. Parece que lo haces con un tono de burla, ¿no? No, a la palabra de Dios burla jamás.
a las interpretaciones privadas puede llegar a ser. Ese texto es categórico, ¿no crees? Contra la idolatría totalmente, amigo, totalmente, es categórico. Condena categóricamente la idolatría. No me queda ninguna duda, amigo. Muy bien, ¿y no crees que eso atenta contra tu creencia católica? No, en lo más mínimo. Te explico por qué. Porque el texto comienza diciendo, no tendrás dioses ajenos. Sí. Y yo no tengo dioses ajenos. La Iglesia Católica no enseña que tenemos que tener dioses ajenos. Enseña que Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya. Entonces, como no tengo dioses ajenos, ni tampoco... Precisamente eso es lo que tiene, por eso esta es su condenación, porque tiene dioses ajenos, tiene otros Cristos. La idolatría es darle el atributo incomunicable de Dios, como es la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, a una criatura, o el perdón de los pecados, dárselo a una criatura o a un objeto, como en este caso la hostia. Si a la hostia le da el atributo incomunicable de Dios, de perdonar pecado, porque solo Dios puede perdonar pecado. ¿Por qué solo Dios puede perdonar pecado? Porque Dios nunca pecó. Un hombre nunca puede perdonar pecado. Sí perdonamos pecado en el sentido, si alguien nos ofende, le perdonamos, eso es algo obvio. Estamos hablando de pecados que nos salvan, o sea, los pecados que nos condenan delante de Dios. Esos pecados que nos condenan delante de Dios, nadie los puede perdonar. Ningún ser humano, porque si un ser humano pudiera perdonar, no sería ser humano, sería el mismo Dios. Y habría dos dioses en el universo. Eso es tener otros dioses. Cuando él cree en la hostia, cuando cree en el bautismo, cuando cree, como dijimos ya, en escapulario, etc. Esos son otros dioses. Otros dioses. Ahora va a presentar a otro Cristo. O sea, está Cristo en el cielo y tiene el otro. O sea, hay dos Cristos. O sea, en este video se presenta a otro Cristo aparte del que está en el cielo. Eso es idolatría precisamente. Los represento por medio de imágenes, esculturas. Estos dioses ajenos no tienen imágenes, no son imágenes de lo que están arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de ella. Precisamente. El Señor dijo, no te harás imagen. Cuando habla de no te harás imagen, significa sola escritura. ¿Por qué significa sola escritura? Porque en la escritura está el Dios verdadero. Cuando te dice no te harás imagen, es precisamente esto lo que hace el Señor Alarcón, hacerse imagen, no solamente una imagen visible, o sea, en su imaginación, porque en su imaginación está toda su idolatría. Porque la idolatría es fruto de la imaginación del hombre pagano, idólatra. O sea, el objeto en sí no es nada, pero el idólatra lo transforma en un ídolo al objeto en cuestión. O sea, la figura que ellos dicen de la Virgen María, para mí no es nada, es un pedazo de piedra, pero para el idólatra es María. Y si alguien rompe esa piedra, el idólatra es capaz de agredirlo. ¿Por qué? Porque está agrediendo a su Dios. Ellos dicen, no somos idólatras, pero si cualquier persona va y empieza a romper sus estatuas, lo matan. ¿Por qué? Porque son idólatras. Porque ellos creen que un pedazo de piedra es su Dios, que los conecta con Dios. Es un puente a Dios. Son sagrados. Las imágenes son sagradas, como llaman precisamente ellos. Imágenes sagradas. No. Las imágenes sagradas las hacen sagrada a ellos. El idólatra hace sagrada la imagen porque es una imagen. Lo decimos con anticipación, como lo va a decir el señor Alarcón y se quiere burlar del pastor. Le falta ese detalle al pastor, de que una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. Si no, no habría imágenes, no existiría la imagen. Una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es la imagen. ¿Por qué? Porque es fruto de la imaginación. Él se imagina que el purgatorio salva o que el purgatorio purifica. Él se imagina que cuando come un pedazo de pan que él dice que es Cristo, se le perdonan los pecados. Todo eso está en su imaginación. Por eso el Señor dijo, no te harás imágenes. ¿De quién? De Cristo. Por eso son otros dioses. Otros Cristos. Eso es ser idólatra. Tener otros Cristos porque es el mismo problema que tuvo Satanás, que le costó la condenación eterna. Dice en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Cuando habla de dioses ajenos es precisamente esto, la hostia, los curas que perdonan pecado, la iglesia que la considera infalible, los curas, el purgatorio, el escapulario, todo lo que ellos consideran que los conectan con Dios fuera de Cristo, son otros dioses. ¿Por qué son otros dioses? Porque le dan los atributos o el atributo incomunicable de Dios, que son la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia. Para ellos, María es omnisciente, o sea, está en todo lugar, o lo sabe todo. Omnipresente. Que 2 o 3 católicos, o 1000 católicos, 1 millón de católicos le hablan a María y María los puede estar con ellos. Está con el millón de católicos que le están hablando, ella los oye a todos. Eso es un atributo que solamente le corresponde a Dios, eso solamente le corresponde a Dios. El punto es que María está muerta, por supuesto, y no puede hacer nada. Entonces, vamos a escuchar un poquito más. No me siento como tocado, amigazo. No me siento como tocado, dice. Es el mismo ejemplo del asesino. Cuando una persona que matar a otra persona es ser un asesino, está en la misma situación que hablar con otra persona que no está bien de la cabeza. Por supuesto que no. Si una persona mata a otra y no sabe que eso es un asesinato, es porque no está bien de la cabeza. Si la palabra de Dios dice que no te harás imagen de lo que está en el cielo, y él hace una imagen de Cristo, significa que la persona, y dice que no es idólatra, significa que la persona no está bien, que no tiene los cablecitos bien conectados. ¿Qué querés que te diga? Digo amén a todo eso, claro. Permíteme mostrarte, ¿no? Sí, cómo no. Una percepción de la interpretación de Éxodo 20. Dale. Te estás quedando con una sola parte, pero Dios sigue condenando de forma categórica en los versículos más adelante, y luego sigue diciendo, yo tengo el texto en mi mente, el texto de manera categórica sigue condenando y sigue diciendo, no te harás imagen ni semejanza de cosa que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Es decir, Dios, para que puedas entender, el pasaje es en el que Dios está demandando única y exclusiva adoración a Él. Y luego pasa a decir, no te hagas ninguna imagen ni ninguna semejanza de nada, ¿entiendes, Santi? De lo que hay ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Evidentemente, las imágenes por sí son malas. Claro, lo que dice el Señor, por supuesto. Las imágenes de otro Cristo. Por eso no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, el Señor en el versículo 3 aclara de lo que va a hablar. De dioses ajenos. No te harás imágenes, claro, de dioses ajenos, o sea, de otros Cristos. ¿Por qué? Porque el ídolo, ¿de dónde sale el ídolo? De la imaginación del hombre. El hombre se imagina que ese Dios lo va a salvar, entonces hace una imagen de ese Dios. ¿Para qué? Para invocarlo, para llegarse a Él. Por eso la palabra adorar significa orar a, o hablar a, o sea, dirigirse a. Por eso sí, ellos por medio del rosario, o por medio de una imagen, hablan con María, o hablan con Jesucristo, o hablan con algún santo, eso es adorar. ¿Por qué? Porque están orando a, o sea, hablando. Cuando usted habla con algo o con alguien, esa es la palabra en su origen. La palabra adorar en su origen es hablar con alguien, o sea, o dirigirse hacia alguien. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imágenes. Entonces queremos decir que toda la idolatría sale de la mente del hombre y lo materializa en un ídolo, o en una escultura, o en una imagen. Entonces ellos creen que, por ejemplo, un pedazo de pan, cuando Cristo partió el pan y dio gracias, ellos se imaginan que ese es el cuerpo de Cristo. Y lo hacen un ídolo, al pedazo de pan lo hacen un ídolo. ¿Qué significa eso? Otro Cristo. Cuando Cristo dice esto es mi cuerpo, está hablando simbólicamente, por supuesto, porque Cristo tenía un solo cuerpo, no tenía dos cuerpos. ¿Por qué los apóstoles comieron el pan? Porque era pan. Jamás los apóstoles, y menos Pedro, iba a comer carne humana.
Inclusive Pedro tuvo problemas allí con Pablo por respecto a la dieta. Pedro jamás hubiera comido carne humana y bebido sangre humana. Entonces, los apóstoles, ¿qué comieron? Pan. Entonces, el católico, ¿qué hace de todo eso? Un ídolo. El pan lo hace otro Cristo. O sea, está Cristo en el cielo y en la tierra hay otro Cristo. O sea, ese pedazo de pan, o sea, la hostia. Entonces, eso es otro Dios. O sea, son dioses ajenos. ¿Qué significa los dioses ajenos? Otros Cristos que salvan. Porque si la hostia salva, ¿qué viene a ser? Otro Cristo. Porque el único que salva es Cristo. Entonces dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás. El punto es que no sé, el cristiano no es anticatólico, el cristiano simplemente dice la verdad y llevamos la verdad al católico para que salga de la oscuridad del catolicismo, porque están siendo engañados. Y nuestra responsabilidad es predicar la verdad bíblica, la verdad de Cristo, el Evangelio de Cristo, y esta es la verdad. El católico es idólatra y será condenado. Por eso se tiene que arrepentir y creer en el verdadero Dios. No creer en la hostia, no creer en el rosario, no creer en la iglesia. Porque aún la iglesia verdadera, Dios no nos llama a creer ni siquiera en la iglesia verdadera. Dios nos llama a creer en Jesucristo. Dios nos llama a creer en su palabra. Dios nos llama a creer en el testimonio de los profetas, de Cristo, de los apóstoles. Dios nos llama a creer en las escrituras solamente. Allí está el Dios verdadero. Lo dijo el profeta. Dejaron la ley, dejaron las enseñanzas, dejaron los sacerdotes y se hicieron idólatras. ¿Por qué? Porque dejaron las escrituras, dejaron las enseñanzas, dejaron a los maestros que enseñaban la palabra y se hicieron idólatras. Cuando una persona deja la escritura, deja las enseñanzas de los verdaderos maestros de Dios, se hace idólatra. ¿Por qué? Porque se sale del testimonio del Dios verdadero que está solamente en las escrituras. Venga, pero permíteme terminar. ¿No crees tú que este versículo incluye en una totalidad de no te tienes que hacer ninguna imagen de nada en absoluto, ni que está arriba en el cielo, ni que está debajo de la tierra? Pueden ser animales. Tú sabes que los egipcios tenían dioses animales, ¿no? Que convertían al perro, convertían a los animales en dioses. Por ejemplo, ahora mismo en África la vaca es un dios. ¿Qué te parece? Entonces, yo creo que el mandamiento es categórico. Está diciendo... Lo que pasa es que yo creo que tú estás tratando de reducir el versículo. Yo estoy viendo detrás tuyo una linda biblioteca. Y estoy viendo... Yo soy pastor. Vos sos pastor, ok. O sea, esa biblioteca es tuya. Debe tener varios buenos libros. De acá me parece ver una tapa de algo con una imagen en su frente. Amarillo. No, esa es mi familia. Pero no te tenés que hacer imagen de nada. A ver. La ignorancia del Señor Alarcón es alarmante. Una imagen no es un ídolo. Entonces tendrían que tirar todos los celulares a la basura, todos los cuadros, Leonardo da Vinci sería o todos los grandes genios de la pintura. No tendría que existir la imagen. Aún nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. Cuando Él transforma algo que está en su imaginación como su Cristo, como su Salvador, como su ayudador, como aquel que le provee protección y después lo materializa en una imagen, eso sí es un ídolo. Pero una imagen de una familia no es un ídolo. Cosas más absurdas que dice este señor. ¿Me mostrás? Con todo respeto, ¿me lo podés mostrar? Bueno, mira, Santi, vamos al texto. No, está bien. Es que yo quiero ver cómo tu interpretación del texto la debo aplicar a mi vida. Si yo tengo que entender el pasaje que estás leyendo de la forma en la que vos me lo estás dando a entender, tampoco podría tener imágenes no solamente de aves, de cuadrúpedos, sino también de otros seres humanos. Otros seres humanos que pueden ser mi familia próxima. Entonces, cuando yo veo de repente detrás tuyo una biblioteca con muchas imágenes, yo digo, pero pará,
parece ser un doble discurso, porque acá el pastor lo que me viene a decir es que Éxodo 20 dice que no me tengo que hacer ningún tipo de imagen de nada. Cuando allí el Señor habla, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y después dice, no te harás imagen. No está hablando de cualquier imagen, sino está hablando de dioses ajenos. Ese es el punto. El señor Alarcón confunde, haciendo a Dios mentiroso. Si Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y después dice, no te harás imágenes, ¿de qué está hablando? De imágenes de dioses ajenos. Las imágenes, ¿hay imágenes que están permitidas? No. Lo que pasa es que tú lo que estás haciendo ahora, estás tergiversando y claro, quieres desviar el argumento. Tienes una inteligencia, me parece un poco malintencionada. No. Escúchame, mira. Escucho. Por ejemplo, tú atrás tienes un crucifijo y tienes a un boxeador. Pará. Faltas de respeto no. Faltas de respeto no te lo voy a permitir. No es un boxeador cualquiera, es Rocky Balboa, papá. Venga, madre mía, y tú idolatras a Rocky Balboa. Pará, ¿me lo permitís? ¿Me permitís un cachito? ¿Me permitís ir a buscarlo? Lo voy a traer para que se vea bien, Es tuyo. Ese es un ídolo, Santi. Eso es un ídolo. Eso es un ídolo. Y después de ver Rocky 4 con la pelea contra el ruso, y sí, te puedo decir que es un ídolo. Mira, ¿Vos viste la película de Rocky 4? La pelea de Rocky con el ruso, ¿la viste? Sí. ¿Me vas a decir que no le gritaba ¡ídolo? ¿No le ibas a gritar? Mira, tú te postras ante él, ¿Delante del Rocky? Sí. No. O sea, tú te confiesas públicamente un ídolo. Claro, hay que entender que, por ejemplo, este muñeco de Rocky no es un ídolo porque el señor Alarcón no le da el atributo de Cristo, los atributos de Cristo, que salva, que perdona pecados, etc. Los atributos incomunicables de Dios. O sea, es simplemente una imagen. El que lo transforma en ídolo a la imagen es el idólatra. Ese es el punto. Bueno, acá un detalle del pastor. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Si no, no se podría tener nada. Ni el cuadro de una flor en una casa. El que transforma la imagen en un ídolo es idólatra. Es el idólatra. Porque eso todo, la idolatría está en su imaginación. Por eso el Señor dijo, no te harás imagen. Cuando uno se aleja de las Escrituras, se empieza a imaginar cómo es Cristo, se empieza a imaginar cómo es Dios. Por eso el católico no es solo Escritura, porque si fuera solo Escritura tendría que dejar de ser idólatra, porque en las Escrituras va a encontrar al Dios verdadero, y se da cuenta que el Dios verdadero no es como el Dios católico. Y es así de simple, así de sencillo. O sea que aquí este Rocky no es un ídolo si el señor Alarcón no le da los atributos incomunicables de Dios. Ahora sí, el Señor cree que Rocky lo salva, que Rocky le perdona los pecados, sí, ahí sí sería un ídolo. Pero considero que es simplemente un muñeco, nada más. Es Alarcón el que lo transforma en un ídolo. Y si Alarcón no lo transforma en un ídolo, aunque él lo dice así humorísticamente, realmente los verdaderos ídolos del señor Alarcón son la imagen de Cristo, la imagen de María, la imagen de los santos, etc. ¿Por qué? ¿Por tener este Rocky? No, y por la imagen que tienes atrás también. ¿Cuál otra imagen? A ver, déjame ver. ¿Tienes atrás? ¿Esa de ahí? Sí, ¿qué es eso? ¿Qué tienes Mirá, ahí? ya te muestro. Déjame que te muestro, así no me... Venga. Mirá, seguro te va a encantar, El buen pastor, Jesús. Wow, ¿quién hizo esa imagen? Bueno, el buen pastor Jesús. ¿Dónde está Jesús? Esa es la pregunta. Como dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice,
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde está Cristo? A la diestra de la majestad en las alturas. Cristo no está en la tierra. ¿Y cómo dice el señor Alarcón que tiene a Cristo en la tierra? ¿Qué quiere decir eso? Idolatría. ¿Qué quiere decir eso? Un Dios ajeno. ¿Qué quiere decir eso? Otro Cristo. Y eso es precisamente la idolatría. Y él lo abraza y dice, estoy abrazando al Hijo de Dios. Y el Padre y el Hijo se mirarán en el cielo. ¿Cómo? Si, hijo, si vos estás acá. ¿Cómo que Alarcón te está abrazando allá en la tierra? Es idolatría, Padre. Le diría a Cristo. Eso se llama idolatría. Tener otro Cristo. Darle los atributos incomunicables de Dios a una imagen, a una escultura, a un ente, a algo imaginario. ¿Por qué? Porque él se lo imagina. Después dice que ¿quién le dijo que ese era Cristo? Dije, la amiga que se lo regaló. O sea, que cualquiera le puede vender un buzón al señor Alarcón. Entonces le podemos ir a vender el obelisco al señor Alarcón, que el señor Alarcón lo va a comprar. ¿Por qué? Porque después va a salir al otro día y va a decir, el obelisco es mío. ¿Cómo que es tuyo? Sí, es mío. El señor me lo vendió. No sabemos si el señor Alarcón es o nació así o se hace. La verdad que es algo que se ha transformado con el tiempo como una especie de fantoche. Una amiga me lo dice. Está linda, ¿no? ¿Te gusta? No. Pero si está linda. Pará, a mí me re gusta, pará. Mirá, está muy linda. Es una... No, pero mira, Santi. Es Jesús, el buen pastor. ¿Viste que es una imagen del siglo II? Jesús, el buen pastor. Él dice, es Jesús. Y eso es la idolatría, precisamente. Si a un católico se pregunta, ¿viste a Jesús el domingo? Te va a decir que sí. ¿Y dónde? ¿Cómo era? Y tenía la forma de un pan. La hostia. Pero me dice, pero eso no es Jesús. Jesús no tiene la forma de un pan. Ah, no, pero yo lo vi. Pero él en su imaginación cree que ese es Jesús. Eso es la idolatría. Y el señor Alarcón cree que ese cuadro es Jesús. Eso es idolatría. Jesús cargando a sus ovejitas. Es una imagen histórica del cristianismo primitivo. Mirá, pará. Antes de que me diga algo. Pero pará. Antes que me digas idólatra. Mirá, tenés una computadora delante, ¿verdad? Sí, mi computadora. ¿Podés poner en Google Jesús el buen pastor? No, mira, escúchame, Santi. Vine a conversar contigo de la teología, de la Biblia, y ¿sabes qué noto? Noto que le huyes al texto bíblico, a la interpretación. No, vamos. Bueno, pero es que lo que pasa es que no me podés decir que no es linda esta imagen. Es hermosa. Yo creo que esa imagen te va a llevar al infierno. ¿Esta imagen va a llevar a gente al infierno? Y a ti te va a llevar. O sea, la imagen en sí no lleva a nadie al infierno. Lo que lleva al infierno es los atributos que le da el señor Alarcón a la imagen. Es una imagen, simplemente, pero el idólatra lo transforma en otro Dios, en otro Cristo. El señor Alarcón cree que es Cristo, como el cura no recuerdo, que se puso a besar una imagen de María, creo, y a acariciarla y a besarla y a abrazarla y decirle que esa era María. Eso es idolatría. Si María está muerta, esa no es María. Eso es un pedazo de piedra que está pintado. Nada más. Eso es idolatría. ¿Dónde vive que esa es María? ¿O era María cuando yo hice un video también de ese cura? En su imaginación. El señor Alarcón cree que ese es Cristo, lo acaricia, lo abraza, porque ¿dónde está su idolatría? En su imaginación. En mi imaginación no está. Para mí es un simple cuadro, para el pastor es un simple cuadro con algunos colores y nada más. No deja de ser una simple imagen para el que no es idólatra, pero para el idólatra es Cristo. Ahí es donde está la idolatría.
Para el infierno. Esta imagen de Jesús el buen pastor va a llevarme a mí y a otros al infierno. Con todo y lo mal hecha que está, te puede... O sea, lo que nos lleva a la persona al infierno es no creer en el verdadero Cristo. Él está creyendo en un falso Cristo que no lo va a poder salvar. Él se abraza a esa imagen y dice, Dios me está mirando, que estoy abrazando a su hijo. Se va a ir con cuadro y todo al lago de fuego. Porque ese cuadro no lo puede salvar a él. Porque ese no es Cristo. Si él se abrazara por gracia, por medio de la fe, no por obras al verdadero Cristo, ahí sí tendría salvación. Porque la salvación es por medio de la fe en Jesucristo, no por la fe en un cuadro. Eso es la idolatría, por eso los idólatras serán condenados, porque se aferran acá a cuadros, estatuas, a falsos cristos que no lo pueden salvar. Es como decir que alguien es multimillonario teniendo todo lo que tiene es falso. O sea, tiene 300 millones de dólares, pero esos 300 millones de dólares son todos billetes falsos. Es más pobre que un pobre, no tiene nada. Y el señor Aragón es así. Él cree que tiene mucho y en realidad no tiene nada. En realidad el cuadro no lo condena, lo que lo condena es su idolatría. Tener en su imaginación otros Cristos. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen. Llevar al infierno, Santi. ¿Pero por qué está mal hecha? Es hermosa. Mira, aparte, pero representa a Jesús. ¿Por qué una representación de Jesús me va a llevar al infierno? Si Jesús me vino a salvar del infierno. Porque acabamos de mirar que Éxodo 20 te dice que no te tienes que hacer imagen. Eso es una imagen de idolatría. Ese no es Jesús. ¿Quién te engañó así? ¿Quién te engañó y te dijo que era Jesús? No, la verdad es que no. Estoy engañado. Estás engañado. Estás engañado. Mira, esa imagen te va a llevar al infierno, Santi. ¿Pero por qué me va a llevar al infierno la imagen? ¿Quieres ver un texto bíblico conmigo? Y te lo muestro. Bueno, dale. Yo creo que... Pero pará, vamos a quedarnos con Éxodo 20, vamos a charlar Éxodo 20, pero esta imagen me va a llevar al infierno. Ok. Bueno. Ok. ¿Qué te parece si vemos un texto bíblico? Pero me hablaste de Éxodo 20. Ah, pero mira, ves cómo eres, yo sé que es tu canal, ¿no? Pero tú te permites desviar la conversación y no me permitirías de verdad ir a un texto bíblico ahora mismo. Pero claro que sí, y por eso te estoy diciendo Éxodo 20, es un texto bíblico que vos me citaste. No, pero vamos a ir a otro texto, ¿qué te parece? ¿Me permites? Tú desviaste la conversación, trataste de entrar en cosas de mi oficina, ahora permíteme ir a un texto. ¿Me lo concedes? Sí, pero pará. Me trajiste Éxodo 20 y me gustaría que lo charlemos a Éxodo 20, ¿qué te parece? Oye, ya tomaste varias cosas. Ya hablamos de las imágenes. Pero no charlamos Éxodo 20. ¿Me podés mostrar la imagen que tenés detrás tuyo? ¿Me la podés mostrar? Pero concédeme ir a un texto bíblico. Está bien, mira, hagamos un trato. Si vos me mostrás la imagen que tenés detrás tuyo, vamos al pasaje bíblico que querés citarme. No creo que sea así. Vamos al texto, ¿vale? ¿Por qué desvías tanto el texto? ¿Por qué le huyes a la palabra de Dios? No le estoy huyendo. Te reitero, vamos al texto bíblico. Si le estás huyendo. Pará, vamos al texto bíblico si vos me mostrás la imagen que tenés atrás tuyo. No, porque tiene que ver con mi familia y mi familia no la voy a mostrar aquí. Bueno, no muestres a tu familia. Mostrame una de las tapas que tenés en los libros. ¿Qué te parece? Mostrame los libros que tenés ahí en la biblioteca. ¿Me los mostrás? No a tu familia. Mostrame los libros. Mira, escúchame. ¿Me puedes escuchar un momento? Te escucho, amigo, te escucho. Acá podemos ver claramente que el señor Aragón no entiende lo que es la idolatría. Él tiene que saber que una imagen no es un ídolo. Después habla de las imágenes de los billetes, etcétera, las ridiculeces que habla Toro también. Una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. Dios tiene que tomarse en serio, no tiene que tomarse en juego. Yo ahora mismo podría comenzar a hacer un poquito... Bueno, voy a traer una Biblia. ¿Puedo traer una Biblia? Venga, anda. Dale. Vamos a la Biblia. Estás gordito, ¿no? Comes bastante carne allá. Bueno, ese comentario del pastor estuvo de más. No creo que sea destacar cosas físicas así. Me parece que no. Más en un pastor. En tu
que noto que estás gordito. Que estás... Primero me decís idólatra por Roque, ahora me decís que estoy gordito. Se está pudriendo todo acá, ¿eh? Se está pudriendo todo. No te estoy... Mirá, papá, Sagrada Biblia. ¿Para qué te postres, pues? Pero mirá qué belleza de Biblia. Mirá qué belleza de Biblia. ¿Me permitís un cachito? Cachito. Eso es... ¿Qué? ¿Esa qué versión es? ¿La Vulgata Latina? ¿Vulgata Latina? Mirá. Mirá qué lindos diseños tiene. Mirá. Dame. Santi, mira. Mirá. ¿Esto qué es idolatría también? Mira, es difícil mantener una conversación teológica contigo. Mirá, Sí, no es idolatría, sino que son ilustraciones. Que no. Sí, las Biblias católicas tienen ilustraciones. Pero como son católicos, ellos, bueno, siempre con las imágenes. Pero no deja de ser una ilustración. Ascendiendo a los cielos. Eso te va a llevar al infierno. Pero es la Biblia. No, ¿Cómo la Biblia me va a llevar al infierno? Esa no es la Biblia, Santi. Esa no es la Biblia. ¿Esa qué traducción? ¿Qué? ¿Harry Potter esto? ¿Qué es? Mira, ¿esa qué traducción es? ¿Vulgata Latina? ¿Eso es Vulgata Latina? Para, ya te digo qué edición es. Es la Straubinger. ¿No sabes? La Straubinger. Madre mía. Una mala traducción. Mirá. De la Biblia. Por eso tengo siempre, para evitar las malas traducciones, siempre tengo a mano mi Reina Valera 1960. Santi, yo me retiro porque no hay una conversación de altura. Bueno, perdón. Vamos al pasaje bíblico que querés. ¿Qué te parece? Vamos. Ya. Escúchame algo, escúchame. Me voy decepcionado. No. Pensé que íbamos a tener una conversación más teológica, más bíblica. Bueno, dale, vayamos a la Biblia. Venga, permíteme decirte algo. Noto que cuando ves que alguien te va a citar la escritura, que conoce el texto, huyes. Te vas por las ramas. ¿Sabes qué? Yo te voy a contar, te voy a ser honesto con lo que te voy a contar. Cuando alguien me cita la Biblia, siento algo feo acá adentro. Bueno, ahí el señor Alarcón ha sido, si no se burla, ha sido honesto. Siente algo feo porque él tiene algo malo interiormente. Así como se expresa, los videos que hace, cómo ataca el cristianismo, cómo ataca la palabra de Dios, es evidente que el hombre tiene cosas feas dentro. Él mismo lo ha reconocido. Así que tenemos que destacar que si ha sido honesto, ha sido sincero, realmente esas son fuerzas del mal, porque si se le cita la palabra de Dios y siente algo feo en el pecho, es porque hay algo malo dentro de él. Si el catolicismo es verdadero, no tendría que sentir nada feo, pues si el catolicismo es la iglesia verdadera, al contrario, tendría que sentir alegría, gozo, felicidad al escuchar la palabra de Dios. Pero si al escuchar la palabra de Dios, él mismo se ha desenmascarado, y ha desenmascarado el catolicismo, que el catolicismo es malo, es diabólico, es oscuro, porque si al citar la palabra de Dios siente algo feo, significa que el catolicismo es malo. Los demonios hacen eso, claro. Los demonios... Pero te estoy contando algo que me sucede en verdad y te reís. Sí, porque me impresiona lo que me dices. Vos me citás la Biblia y yo siento algo feo acá. Y es como que necesito salir del tema. Claro. Claro, si no se está burlando, es la pura realidad de lo que le pasa a un católico. Siente un choque espiritual, porque la verdad choca con la mentira. Si el señor Alarcón está lleno de mentiras, por supuesto que cuando se le expone la verdad, va a sentir un choque, es un choque espiritual. La luz con las tinieblas. Dice que el hombre amó más las tinieblas que la luz. Cuando tú hablas de la palabra del Señor a los demonios, se atormentan. ¿Sabes? ¿Pero qué? ¿Me estás queriendo decir que tengo demonios? En realidad, lamentablemente, el señor Alarcón sí tiene demonios. Tenemos que decirlo lamentablemente y con tristeza. Esperemos que algún día crea en el Señor Jesucristo, se arrepienta de sus pecados, de su idolatría. Porque lo que lo condena a él es no creer en Jesucristo. Es un simple paso que tiene que dar. Creer en Jesucristo. El católico tiene que dar un solo paso para ser heredero
de todas las riquezas de la salvación, de que todos sus pecados han sido perdonados. Del día que nació hasta el día que murió, todos sus pecados, toda su deuda ha sido perdonada. Esa es la salvación. Y no tiene más que ser esclavo de imágenes, de esculturas, de religión, de papas, de escapularios, de rosarios, de purgatorios, de estar pensando, me salvaré, no me salvaré, el domingo tengo que ir a misa, a comer la hostia, si no, mis pecados no serán perdonados, me tengo que confesar, tengo que estar bien con el cura. Es toda una esclavitud. Pero cuando usted reciba la herencia, usted ya no es más esclavo, el católico no es más esclavo, Santiago Alarcón no es más esclavo, es libre, como dice allí en 6:22 de Romanos. Dice que cuando nosotros fuimos salvados, fuimos libres completamente del pecado. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenemos que decir que ese señor Alarcón no está libre de tener demonios, por supuesto, lo decimos con dolor, lo decimos con tristeza, lo decimos con respeto a su persona, pero es la verdad. No, te estoy afirmando algo, no te estoy diciendo que tú tienes demonios, estoy diciendo que ¿no crees tú que cuando los demonios escuchan la palabra del Señor tiemblan? Si yo fuera a tu iglesia, ¿vos me harías liberación? No practico la liberación. ¿Ah, no? No, porque probablemente tú tengas demonios. No estoy diciendo que tengas demonios, aunque a mí me parece que una persona que está en conflicto constantemente, probablemente los demonios le están atormentando. Como Saúl, ¿sabes ese texto de la Escritura? Sí. Saúl constantemente perseguía a David, lo quería matar. Y David tocaba el arpa y él se tranquilizaba. ¿Cómo? David tocaba el arpa y él se tranquilizaba. Sí. ¿Viste que lo conozco? Entonces, bueno, algo. Ustedes tienen mala fama de no conocer la Biblia. De hecho, conozco un poquito. Pero ¿sabés cómo la conocí? No en la Iglesia Católica, porque la verdad que en la Iglesia Católica nunca me leen la Biblia. Siendo evangélico conocí la Biblia. Lo confiesa, y lo confiesa, Santi, lo confiesa. Porque sí. Iba a contar un testimonio, si me permites contarte un testimonio. Pero vamos a la Biblia, pero vamos a tener esa altura, vamos a tener esa charla de altura en la Biblia. Dale, decime el pasaje. Bueno, Apocalipsis 21:8, ¿qué te parece? Dale, me encanta. Estaba diciendo que esa imagen, que por cierto la quitaste de atrás. ¿Por qué la quitaste? Déjala. ¿Qué imagen? La imagen de esa... ¿Qué imagen? La imagen distorsionada de Jesús que tienes. Ah, bueno, no, lo que pasa es que me dijiste gordito y me dio vergüenza de volver ahí para atrás. Ya, no, pero no te lo dije de maldad. Solo vi que te moviste y estabas un poquito obeso. Vos si te levantás la remera tenés todo el abdomen marcado, ¿no? No, estamos claros. ¿Esta? Venga. Sí, mira. No la quité, la dejé acá. Es más, pero la quiero colgar, de verdad. Tengo otras del apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Y de verdad, cuando construya mi casa voy a tener estas imágenes y le voy a prender velas. Literal, ¿eh? Uf. Bueno, el prender velas a las imágenes es del espiritismo. Eso hacen los espiritistas, como para darle vida. Significa que la luz le da vida al ente, ¿no? A la imagen. Rumbo a la candela con gusto, ¿no? A la candela eterna con bastante gusto. ¿Vos decís que prender una vela a una imagen de Cristo me manda al infierno? Claro, lo vimos, Éxodo 20, no te hagas imagen, ¿sabes? Claro, porque Pablo ni los apóstoles mandaron nunca, no hay un solo versículo que diga, préndale velas a las imágenes. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito? Por eso ellos no son solo escritura, porque si fueran solo escritura, no existe el catolicismo. No te hagas imagen de lo que está ni arriba en el cielo, no te hagas imágenes de los ángeles, no te hagas imagen de los pescados, no te hagas imágenes de los hombres. ¿Qué te parece? Ese montón de hombres que tienen idolatrando, eso es terrible. ¿Te puedes imaginar que cuando yo me muera, mi congregación haga un cuadro y ponga mi cara y me recuerden, oh, un gran santo? Eso es lo que nos hace la diferencia. ¿O te imaginas el día que fallezca, que tu familia guarde fotos tuyas?
Una cosa de loco, idolatría pura. No, ya está. Mira, permíteme enseñarte un principio. Dale. Sí, obviamente, estamos siempre para aprender. Mira, tenemos lo bíblico, vamos a sentar lo bíblico en el medio, lo bíblico. Tenemos lo antibíblico y tenemos lo extrabíblico. Ok. Lo bíblico, antibíblico y extrabíblico. Lo que tú me acabas de decir ahora mismo es un elemento extrabíblico. Completo. Extrabíblico. Está siendo dogmático. Esto es lo que se llama ser dogmáticos. ¿Entiendes el término dogma? Algo me suena un poco. Venga, un poquito. No, yo sé que sí sabes lo que significa, pero eso se llama ser dogmático, ¿entiendes? Tú me estás diciendo, tú sabes lo que me estás diciendo ahora mismo. Tú quieres justificar, por cierto te digo que mis niños, mis hijas, cuando entran a una iglesia católica le da pavor. Me dice, porque yo los he metido ahí para mostrarle que no es la iglesia correcta. Estamos en la cuna de la idolatría, estamos en España. Perdón, perdón, solamente para saber, porque me hablas mucho de teología. ¿Vos estudiaste teología? Claro, para ser pastor tienes que formarte, tienes que prepararte. ¿Vos que sos licenciado en teología? No me gusta utilizar títulos, pero... No, bueno, pero ¿qué título? Estudié pedagogía en mi país, soy licenciado en educación. Sos licenciado en educación, ok. Y además, o sea, el grado de teología que tenés para ser pastor, ¿qué es? ¿Licenciatura? ¿Es un...? Licenciatura. ¿Vos sos licenciado en teología? Sí, pero eso es irrelevante. Está bien, no, está bien. Pero es para conocerte. Está bien. Ya, ¿y tú has estudiado? ¿Fuiste a la universidad, al colegio? No terminé el secundario. No, el secundario no lo terminé. Madre mía, ¿y por qué no estudiaste? Y porque leer libros no es lo mío. Leer libros, la verdad que no es lo mío. Wow. A ir los martes a la iglesia, empieza como este proceso de conversión y arrancaste a servir a full, como decimos en la jerga, o sea, te empezaste a meter en la iglesia, acá ocupo este sitio, sirvo bueno, acá. De hecho, a ver, hoy con el diario del lunes puedo hacer muchas salvedades, ¿no? Y cosas que digo, quizás no lo tendría que haber hecho de esta manera, pero fue tal así que, no sé, a los 2 meses abandoné la universidad. Ah, un mambo zarpado te pegó. Bueno, lo que pasa es que el líder de esa iglesia... Perdón, ¿qué estudiabas? Para contador. Tercer año para contador. Okay. Cuando yo le digo a mi vieja, mirá vieja, abandoné tercer año para contador, que el sueño de mi vieja es verme con un título en la mano. 8. Ok. Ahí te lo leo rápidamente, así no perdemos mucho tiempo. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los idólatras se van al lago de azufre y fuego. Viste que te dije que esa imagen te iba a llevar rumbo a la candela eterna. Completo. ¿Qué te parece ese versículo? Yo le digo amén. Todo lo que dice la Biblia le digo amén, porque creo que es palabra de Dios, amigo. Mira, permíteme definirte idolatría en el Nuevo Testamento. Ahí tenemos, parece que es una transliteración, ¿no? ¿Vos decís que yo me voy a ir al infierno así abrazando este cuadrito así? Completo, candela eterna. ¿Y qué tengo que hacer para ser salvo entonces? Mira, Santi, escúchame. Ya se lo dijimos, tiene que creer en Jesucristo, nada más. No tiene que ser esclavo de una religión para ser salvo, ni esclavo de imágenes, ni esclavo de hombres, porque fuimos comprados, como dice la palabra. No os hagáis esclavo de los hombres. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice la gloriosa palabra de Dios, porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y 7:23 dice, porque por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavo de los hombres. Por precio fuisteis comprados. Si el señor Alarcón entendiera la salvación, que la salvación es solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo, sería absolutamente salvo. Pero él se rehúsa a creer en el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque lucha contra la sola Escritura. Contra las palabras donde está el Dios verdadero, en las Escrituras, en los profetas, en Cristo, en los apóstoles.
Allí está el Dios verdadero. Si él se aleja de las Escrituras, siempre va a ser idólatra y no va a ser salvo. Pero si él se acerca a las Escrituras y cree en el Dios de las Escrituras, no en el Dios de Roma, no en el Dios de los paganos, sino cree en el verdadero Jesucristo, aquel que salva por gracia, por medio de la fe, será salvo y no por obras. ¿Qué te parece si el día que estés ante el juicio de Dios te pasen esta película? Parece que Dios tiene esos rollos, ¿oíste? No sé, aunque el lenguaje es figurativo, pero parece que Dios tiene esos rollos. Pero pensemos por un momento, Santi, que Dios te pase esta película hablando conmigo, acariciando tu imagen, y que por la eternidad, por los siglos de los siglos, seas condenado en un infierno con tu imagen y estés llorando. ¡Oh! Dios me va a condenar un día por abrazar con amor la imagen de su Hijo Jesús. Dios lo va a condenar por no creer en el verdadero Jesús. Está creyendo en un falso Jesús. Ese es el problema. Una persona, por eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo, el que no cree ya ha sido condenado. Veamos Juan capítulo 3, versículo 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, él está creyendo en algo falso. Está creyendo que ese es Cristo, cuando ese no es Cristo. Ese no, lo han engañado, está engañado el Señor. Dice que la chica que le regaló la imagen dice que ese es Cristo y él le creyó. Te observe hasta dónde llega su razonamiento. Sí, no, pero es que el tema es que ese no es Jesús. Ese no es Jesús. ¿Quién te dijo que ese era Jesús? La chica que me lo regaló. Ah, pero ella creo que está bien equivocada. Ah, ok. Con respeto, ¿no? Con respeto. Ok. Pero vayamos al tema. O sea, si yo voy y le digo al Arcón que yo soy el presidente de la nación, él me va a creer. O sea, cree lo que... Cree porque quiere creer en otros dioses. Ese es el problema que tiene. Su idolatría, su rebeldía con Dios. Eso bíblico, Santi. Mira. ¿Te molesta si me quedo así? ¿Te molesta si me quedo así hablando con vos? Ya, mira, sí, quédate como... Ok. Y una buena foto el día que estés en la candela eterna. Pero mira, los que nos ven, los que nos están mirando. Como una buena foto el día que esté en la candela eterna. No. Mira, no la pongas así porque la pueden usar. Los que te adversan pueden tomar esta foto y la ponen como una miniatura. Pero ya es tarde, ya la pusiste, ya te están mirando ahí. Ok. Una miniatura sería una buena idea. Mira, para los que nos escuchan, porque yo también tengo que hacer cosas. Mira, Dale. Tenemos más de 3.000 personas en este momento. muy bien, 3.000 personas que te ven. Te he mostrado hasta este momento 2 versículos. Para todos los católicos que ven, tienen que ir a su Biblia y mirar este texto bíblico que es categórico. Dice, pero los cobardes e incrédulos. Primero habla de personas cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios. Y interesantemente, la idolatría siempre aparece junta a la hechicería. Dice, hechicería, hechiceros, los idólatras, y dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en un lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. De manera que este es un pasaje que te debería poner a temblar. Te debería poner a temblar, pero evidentemente no lo haces porque tal vez no respetas la palabra de Dios. Para ti este versículo no condena la idolatría. Sí, no, la condena. Dice ahí, idolatría, dice. Categóricamente. ¿Tú no te consideras un idólatra? No. ¿No? Aunque te postres y aunque te arrodilles como lo vimos en Éxodo 20, que no te inclinarás a ellos y no los honrarás, aún así no te consideras idólatra. No. Estás ciego. Ok, pero abrazo la imagen de mi Señor con todo el amor del mundo. Pero ese no es Jesús, Santi. El problema es que ese no es Jesús. Bueno, pará, antes de terminar... Venga. El señor Alarcón está edificando, como dice
Mateo capítulo 7, versículo 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cuando el Señor Jesús habla de insensato, la palabra en griego es moros, que significa alguien, es fuerte lo que dice el Señor Jesucristo. Cuando vi su significado en el griego, me llamó muchísimo la atención de lo fuerte que se expresa el Señor. Porque dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cuando habla de insensato, que es moros, significa alguien necio. Porque acá el pastor le está diciendo: pero te estoy explicando que sos idólatra y que vas a ir al infierno. Y el señor Alarcón dice: no voy a ir al infierno. ¿Por qué no vas a ir al infierno? Porque no soy idólatra. ¿Por qué dice que no es idólatra? Porque no sabe lo que es ser idólatra. Lo mismo el caso del asesino. Si una persona no sabe que matar a otra persona es ser un asesino, no se considera asesino. Y aquí el señor Alarcón, darle los atributos incomunicables de Dios a las criaturas o a las cosas, es ser idólatra. Entonces, la palabra misma del Señor dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Y la palabra que usa el Señor es de alguien que es cabeciduro. Es el retrato del señor Alarcón: cabeciduro, absurdo. Porque él dice que un cuadrito lo va a salvar. Dice que se está aferrando a Cristo, pero ese no es Cristo. Es como estar en el medio del océano y aferrarse a un barquito de papel. Se va a hundir con barquito y todo. Dice cabeciduro, absurdo, ignorante, tonto. Todo esto es lo que significa en el griego, no estamos inventando nada. Lo que dice la Biblia o la concordancia Strong. Y también significa necio, que ya dijimos, necio. Necio es el que no dice el necio en su corazón: no hay Dios. Es como un ateo, es ateo. El Señor le llamó ateo al que edifica su casa sobre la arena. Y cuando habla de arena, habla de una arena de playa. O sea, hacer la casa o hacer una casa en la playa de un mar es el suicidio. Porque a la primera ola se le viene toda la casa abajo. Es de ser una persona totalmente absurda hacer una casa en la arena, porque no hay cimientos. O sea, el Señor está hablando de los cimientos, que poner nuestros cimientos en el único cimiento y la única roca que es Jesucristo. Él es la roca de salvación, no un cuadrito, no una estatua, no un pedazo de pan. Dice, entonces la palabra significa ignorante, tonto, necio, renegado, idiota. Todo lo que dice el Señor Jesucristo. No estamos diciendo que lo decimos nosotros, lo dijo el mismo Dios, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Un insensato para Cristo es obtuso, lento, de una raíz que es mu, que significa ser tonto, estúpido, indigno, truán, que tiene pensamientos desprovistos de inteligencia. Todo eso significa lo que el Señor Jesucristo cuando dijo que es insensato aquel que edifica sobre la arena. El señor Alarcón está edificando sobre la arena, que no es otra cosa que una religión de hombres. Está edificando sobre su propia idolatría, que toda esa salvación se la crea él en su propia. Él se imagina que es salvo o que está en un proceso de salvación. Así que no hay peor enfermo, digamos, que aquel que no reconoce su enfermedad. Si una persona le dice: estás enfermo y tenés que hacerte tratar, así los médicos te curan, pero la persona dice: no estoy enfermo, estoy sana, y a los 3 días se muere. Una cosa así es el señor Alarcón. Lamentablemente para él, no hay salvación si no reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y cuando reconozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y se dé cuenta que todos sus pecados le han sido perdonados y que no necesita de ninguna religión para ser salvo, va a ser absolutamente libre. Y no solamente es un mensaje para el señor Alarcón, sino es un mensaje para todas las personas que aún no han creído en Jesucristo y están en todo este ambiente de idolatría, que es toda una esclavitud que lleva a las personas a la condenación eterna.
Así que lo dejamos por acá y que Dios les bendiga a todos.